Bien, vayamos un poquito al dominio de una función, ¿sí? El dominio de una función f es el conjunto entonces de números reales que puede tomar la variable independiente x, ¿sí? Lo denotamos dom f. Eso es el dominio de una función. Miren, en el ejemplo 1, ¿sí? Tenemos que observar los gráficos y escribir cuál es el dominio de cada función. Fíjense que esta, en este caso parecería como que, fíjense, acá viene la curva, ¿no es cierto? Viene por acá, corta el eje Y, después sube y después aparece por acá abajo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los valores que puede tomar X acá en este caso? Y pareciera como que viene desde el menos infinito, ¿no? O sea, se nos muestra solamente una parte de la gráfica. Desde menos infinito, todos los números negativos, pasa por el 0. ¿Y qué pasa en 3? Vemos que no hay un valor específico para 3, sino que cuando yo vengo por la izquierda del 3, parece como que toma valores muy grandes, porque fíjense el comportamiento de la función tiende como a subir repentinamente, ¿sí? Y cuando voy a la derecha del 3, parece que la función toma valores muy chicos, ¿sí? Podríamos decir que cuando yo tiendo a 3 por izquierda, la función crece hasta el más infinito, y cuando tiendo al 3 por derecha, la función decrece hasta el menos infinito. ¿Qué quiere decir, en definitiva? Que el 3 no forma parte del dominio de esta función. ¿Se entiende? Eso simplemente. Y para el caso B, ¿qué les parece? ¿Cuál va a ser el dominio del B? Muy bien, del 3 a más infinito, porque yo antes del 3 no tengo nada, pero en el 3 tengo un puntito y después sí tengo una función. Acá tenemos las respuestas, ¿sí? ¿Cómo podemos representar el dominio en cada ejemplo? Dom f igual a r, o sea, todos los reales menos el 3. O con intervalos, como vimos a lo último, ¿sí? Desde el menos infinito hasta el 3, en unión con el 3 hasta el más infinito. Y en el caso B, directamente desde el 3 hasta el más infinito, con el 3 incluyéndolo, porque fíjense que tengo un punto ahí relleno, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el 3 está incluido en el dominio. Bien, esto es muy importante también, ¿sí? Si una función viene determinada por una fórmula, ¿sí? Para obtener el máximo dominio de la función, debemos tener en cuenta las mismas restricciones que presentan las operaciones algebraicas con números reales. Es decir, en toda división de números reales, ¿cómo tiene que ser el divisor? Distinto de 0, ¿sí? Ya lo hemos repetido varias veces, ¿se acuerdan? Un número real dividido por 0 no está definido, no existe, ¿ok? El radicando de las raíces de índice par debe ser siempre mayor o igual que 0, ¿sí? Y el argumento de todo logaritmo debe ser mayor que 0. Esto todavía no lo vimos. Seguramente algunos de ustedes han visto logaritmos, seguramente muchos no. Así que no se preocupen que después le dedicamos bastante tiempo a esto, ¿sí? Me interesa que hagamos hincapié un poco en esto, ¿sí? Como para que se vayan familiarizando con esto. ¿Qué me está diciendo esto? Yo cuando tenga una función definida por una fórmula, es decir, como decíamos hoy, ¿no? Y f de x, donde f es alguna relación. Por ejemplo, y puede ser, no sé, acá voy a dibujar un cuadrado, ¿sí? Dividido un triángulo, donde el cuadrado y el triángulo van a ser a su vez expresiones que contengan x, ¿sí? O y puede llegar a ser
una raíz con índice par de este triángulo que va a ser una expresión que contenga x. Y puede ser también un logaritmo de una expresión que contenga x, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto en cada caso? La primera, segunda y tercera. Me está diciendo, bueno, si vos tenés una expresión que tiene forma de división, ¿sí? Entonces, para saber cuál es el dominio de mi función, para saber cuáles son los valores que x puede tomar, esa expresión triángulo tiene que ser distinto de 0. Pongamos un ejemplo acá rapidito. Vamos a poner y es igual a 2 sobre x. Acá tengo una función, le voy dando valores a x, ¿sí? Que es mi variable independiente, entonces y va tomando diferentes valores. Bien, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? ¿Tengo algún impedimento? Sí, tengo una división. Entonces, x va a tener que ser distinto de 0. Entonces el dominio van a ser todos los reales menos el 0, por ejemplo, ¿sí? En el segundo caso, dice el radicando de raíces de índice par debe ser mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Esto, acá hay que hacer la aclaración, esto tiene que ser con n par, ¿sí? Porque si es impar no hay problema, ¿se acuerdan? Si es si es impar, perdón, entonces este triangulito puede tomar valores negativos. Si no, no. ¿Qué pasaba en este caso entonces? Y ese triangulito va a tener que ser mayor o igual a 0. No puede ser negativo, ¿sí? Un ejemplo. Y igual raíz de x. Bien básico. Acá sabemos que si no hay nada, en realidad hay un 2. Entonces, en este caso, el dominio va a tener que ser x, todos los x mayores o iguales que 0. Los x menores de 0 no pueden formar parte del dominio porque no estaría definida mi función, ¿sí? Y por último, esto por ahora acéptenlo, ¿sí? Después vamos a verlo más en detalle. Si tengo un logaritmo de una expresión triangulito, entonces para que esto tenga sentido, ese triangulito tiene que ser mayor a 0, ni siquiera puede ser igual a 0, ¿sí? Tiene que ser mayor a 0. Un ejemplo, y igual al logaritmo de x. Yo tengo esta función, entonces para que esto tenga sentido, x tiene que ser mayor a 0. Si no, no está definido, ¿sí? Y de esta manera, si nos dan una función cualquiera, nosotros podemos darnos cuenta cuál va a ser el dominio de esa función, ¿sí?